Buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista y como cada domingo llevando las informaciones más actualizadas del sector asegurador. Como siempre me acompaña mi compañero Hamle Rodríguez. Querido amigo, Hamle. ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre un placer estar contigo y con todos ustedes, dando las gracias por permitirnos llegar hoy domingo a cada uno de sus hogares a través de su programa Seguros TV, a través de este medio BTV Canal 32. Y como una vez más digo, con la mejor de las intenciones, tratando de traer un material que les sirva en su día a día y que lo oriente cada día un poquito más en este sector asegurador, que es bastante poco conocido, aunque seguro no conoce. Sí, lo primero que hemos estado intentando asumir un intensivo de este material el día de hoy para poder entender un poquito, porque esto es grandes ligas. Esto no son simples seguritos, esto son cosas mucho más grandes para empresas que manejan muy grandes volúmenes. No, y vamos a dejarlo para el segundo bloque, porque tenemos un invitado que es de la casa, como bien querías decir, que es el señor Rafael Ledesma, y nos va a hablar de un tipo especializado de seguro que de seguro, valga la redundancia, nos va a aportar mucho en términos de conocimiento a cada uno de ustedes y a mí en particular, porque no es un seguro de día a día. Así que, ¿qué te parece si empezamos a hablar algunos de los chismecitos que se están manejando en el tema de transporte en el país? Dale, arranca. Señores, vamos a chismear. Nosotros, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. No, a ti te encanta. A usted le encanta. A usted le encanta, definitivamente. Señores, este país es interesante, este país es un circo. Esto es palo si boga y palo si no boga. Estamos claros en que hay un gran problema de tránsito, de movilidad en todo el país, especialmente en los cascos urbanos, como es el Distrito Nacional. En Santiago se está poniendo dificilísimo también. Santiago está igualito que no, ustedes todavía no hemos podido igualarnos en el tránsito, porque lo de Santo Domingo es impresionante. Sin embargo, decimos siempre que hace falta no más leyes, sino aplicar las que ya tenemos y ejercer el brazo fuerte de la ley. O sea, básicamente que haya un régimen de consecuencias y que se den. Sin embargo, cuando se empiezan a aplicar estas leyes y a regular, Jonathan, saltan los padres de familia y el lloriqueo y las inconformidades. El Ministerio Público, tú viste que ahora está viendo la posibilidad, sí, claro, para que las multas no se venzan en un año, porque viene y acontece que ahora tenemos más multas que vehículos. Obviamente, más que licencia. Pero no obstante a que tenemos más, porque eso es previsible, porque al mismo infractor se le puede poner más de una, no es menos cierto de que casi no se pagan, ¿verdad? Se dice que solamente más o menos una de cada 3 se termina pagando. Y yo me atrevería a pensar que poco menos de ahí. Sin embargo, una de las formas de hacer que las personas se ajusten a lo que es un buen convivir en términos de movilidad es precisamente que las consecuencias sean un poquito más contundentes y que las personas empiecen a darse cuenta de que cada vez que cometen cuando le duele, porque el dominicano le duele por su bolsillo cuando claro. lo... Así que... Yo creo que nosotros como país, como sociedad y nuestros gobiernos, sin importar cuál esté, debemos invertir más en tecnología, porque aquí se desperdicia o se invierte o se gasta muchísimo dinero en un montón de cosas que no nos dejan nada de beneficio al consumidor final, vamos a decirlo, o al ciudadano de a pie, porque los funcionarios andan con chofer y escolta, ¿verdad? Y tienen ticket de gasolina y combustible, entre otros incentivos, pero el ciudadano de a pie que sufre la consecuencia de durar 1 hora, 2 horas en un tapón para llegar a su trabajo, que primero te hace salir mucho más temprano y que segundo te hace consumir más combustible por el tiempo que duras en el tránsito, pues necesitamos que se reforme nuestra sociedad primero para poder ver si mejora el tránsito. Cuando hablo de tecnología, te hablo, como hay en otros países,
que desde el vehículo o simplemente el policía que te va a poner, que te detiene para fiscalizarte, con su máquina, ya sea un aparato que le asignen, Sí. o el mismo teléfono a través de una plataforma, verifique si usted tiene una cantidad X de multas acumuladas y el tiempo de vigencia de cada uno y si no lo ha pagado. Que siendo esto, en una modificación en la ley, permita, porque vimos que el Tribunal Constitucional declaró que las autoridades no pueden incautar los vehículos sin la orden de un juez. Eso está bien. Ahora bien, si se modifica la ley y se permite que usted con X cantidad de multa acumulada sin haberla pagado y con un tiempo prudente entre una y otra, pues sí se le retenga el vehículo en ese sentido, y que para retirar el vehículo luego tenga que pagar su multa, ponerse al día y a la vez pagar una multa para retirar el vehículo de un monto considerable. Esto siempre, primero, saneando el sistema de fiscalización que tenemos, Claro. porque para nadie es un secreto que tú vas y te revisas fácilmente y tú tienes 70 multas puestas en Higüey, en Barahona. Sí, en eso hay que corregirlo, definitivamente. Entonces tú sales con un sinnúmero de multas que no son tuyas y sería injusto que te confisquen un vehículo con fines de fiscalización por tener multas, si sabemos el desorden que hay en ese sentido. Saneando esta parte, implementando la tecnología, tú te vas a encontrar un sinnúmero de choferes que cuando se ven en una situación como esta, te aseguro que lo primero que van a hacer es no cometer infracciones de tránsito. Es lo primero, porque le va a salir muy costoso el régimen de consecuencias dado esta situación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando te refieres al tema de que debe sanearse eso y que también el criterio muchas veces de la multa aquí es medio cuestionable. Para empezar, por ejemplo, usted ve a MEP, DGC, perdón, colocando multas y que porque usted tiene el carnet de seguro digital, pero no lo tiene físico. No tontería. Cuando hace ya un buen tiempo que hay un acuerdo entre las aseguradoras, incluso ese carnet digital tiene un código de barra que usted puede perfectamente verificar la vigencia de esa póliza, porque contrario a lo que ellos muchas veces piensan, que porque tú tengas el carnet y el carnet diga una vigencia, eso no quiere decir que realmente esté efectiva. La efectiva es realmente, como tú dices, con un código QR. Con un código QR que tú puedas, inmediatamente lo escaneas, puedas verificar con la aseguradora si ese seguro está activo, está vigente, está dentro del parámetro de la ley. Eso por un lado. Por otro lado, también estoy de acuerdo contigo en que sí debemos invertir en tecnología, pero también para colocar, como hacen en países más desarrollados, que el infractor que se come la luz, porque claro. Aquí hay una carencia de agentes de DGC. O sea, sí. Sabemos que hay un tema de que hay pocos agentes de DGC con relación a la población. Sin embargo, colocando este tipo de cámaras que ponen la multa, tú sabes, instantánea. Es que ahí hay otras cosas. Sí, pero que se dieron, que era prácticamente lo que se perseguía. Es que el problema... Pero explotaron unos líos ahí medio complicados. Sí, pero es que el problema de este país es que no se jala hacia el interés del bien común. Claro. No se jala a través del interés del país, sino de intereses individuales. Y eso es lo que nos mantiene en el mismo sitio año tras año, gobierno tras gobierno. Pero tenemos la esperanza de que se hagan cosas diferentes. Hay muchísimas formas de poder controlar. Tú tienes todavía un peaje que todavía te permiten pagar en efectivo. Digo, en todas partes lo hacen, porque no necesariamente tú tengas que tener lo que en Estados Unidos, por ejemplo, le llaman Easy Pass, ¿verdad? Pero está funcionando bien el peaje. Sí, pero es que no debería ni siquiera usar ya paso rápido, o el paso rápido debería ser mucho más ágil, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tú cruzas un peaje de esto, que tú ni sabes que es un peaje, lo que tienen los lectores que te cruzan arriba, y tú no tienes ni siquiera obstáculo en el medio, de que esos pasillos para tú cruzar, para nada, lo tienes. Tienes un tramo, tal vez con una casilla para pagar en efectivo, pero el resto simplemente pasa. Y si tú no tienes crédito en tu pase rápido, pues obviamente que te llega una multa a tu casa de inmediato. Hay otros países que te llega el correo inmediatamente. Por ejemplo, en Dubái, tú cometiste una infracción y tú corriendo todavía, acabando de cometer la infracción, te llega un correo al celular o un mensaje que ya tú tienes una multa automáticamente. Entonces, esta tecnología no es una tecnología de la NASA, ¿verdad? Una tecnología que
que sea lo último del mundo, porque ya viene implementándose hace mucho tiempo en muchos países desarrollados. ¿Y por qué no hacerlo aquí? Mira, incluso en el área de seguro, hay muchas cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, que van a impactar también en la movilidad y en cuanto la gente se cuide de no tener accidentes. Debiese haber un acuerdo entre las distintas aseguradoras para que haya alguna especie de buró en términos de vehículos que permita, porque ¿qué pasa? Tú vienes y tienes pérdida total en esta aseguradora. Esa aseguradora o no te agarra otra vez, o dependiendo de las condiciones, sí, ¿verdad? O lo que te hace que te incrementa la prima en la otra parte del programa. Y tú contrarrestas esto moviéndote de aseguradora. Y hacer el ciclo completo. Y hacer el ciclo completo. Y para no haber ahí 33, 36, Rafael, 36 ya aseguradoras con licencia en el país. Que si lo haces por año, tú tienes 36 años. Sí. Ya para cuando tú terminas de hacer el ciclo ya no quieres manejar. Exacto. Entonces, debiese haber algún tipo de esfuerzo conjunto para que estas personas que son recurrentes, como las hay muchísimas, como las vemos muchísimas, también tengan y sufran en el tema de las primas que se le van a cobrar y tengan algún tipo de extra prima. Que tú verás que cuando la gente le dan por el bolsillo empieza a caminar derecho. No, de una vez. Sí, porque siempre se ha hablado de que aquí es un tema de educación. El dominicano no tiene educación. Y se debe empezar, y es verdad que nos falta. Pero no es menos cierto que ese mismo dominicano que aquí se atraviesa y que va a doblar para la izquierda en una vía de 3 carriles y coge el último carril de la derecha y se le atraviesa a los otros dos, ese mismo dominicano, cuando cruza el charco, eso es lo más disciplinado. Ese mismo no se atreve, hermano, casi ni a manejar. Pero tú le preguntas y te dice, es que aquí me dan duro el régimen de consecuencias. No, pero por supuesto. Es que me llega un ticket de que si yo cuántos dólares. Es que tengo problemas. Y si te agarran bebiendo, está preso. Está preso. Entonces, todo al final es régimen de consecuencias. Ojo, para protegerte. Tú vas preso para protegerte, pero va para la chirola. Pero preso. Pero va preso. Está protegido, sí. Sí, entonces esas son las cositas de nuestro país, ni más ni menos. Ay, viste sí. Que están y siguen hablando de modificar la ley 8701, están haciendo en el Congreso. ¿Y cuántos años más? De expertos y vamos a llegar. Cumplió creo que 24 años ahora recientemente, ¿o va a cumplir? Bueno, la ley es del 2001, se terminó de implementar completamente en el 2003, sí. Estamos a mediados del 25, sí. O sea que vamos encaminados a celebrar el otro cumpleaños. Yeah. El gran problema de eso es que no importa las veces, vamos a suponer que sí, que se logra hacer la modificación, la tan hablada modificación, que no solamente es en seguridad social, en la ley también de seguro y fianza, hay cosas que hay que mejorar. Y para mí, venía yo conversando con mi esposa. En todas, la de movilidad también, en todas. Venía conversando con mi esposa de camino, quien es una experta en seguro, con una experiencia de 20 y tantos años, no voy a decir ahora cuántos son. ¿Te pasa? Sí, porque después... Hay cosas que no hay necesidad de decir. No, sí, pero... mucha experiencia. Pero es una persona muy conocida en el sector y de gran experiencia. Y veníamos conversando de que el ente regulador puede tener la mejor de las intenciones, pero no se siente legalmente con fuerza para, valga la redundancia, fiscalizar y hacer que se cumpla una serie de leyes. Inclusive, si yo te hablo del ente fiscalizador, de la superintendencia, ¿qué es lo que ellos fiscalizan rápido? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? ¿A mí? Sí. Honestamente, sí. Nada. No, pero por Dios. Lavado de activos del 17 para acá es donde ellos han puesto su mayor empeño en los cañones. Y de hecho, han organizado a muchos corredores y compañías. Sin embargo, aún así, todavía se permite que pasen cosas como que aseguradoras por detrás le abran código a agentes que no tienen ningún tipo de licencia, que le ofrecen condiciones de comisiones que son totalmente irregulares. La superintendencia es una superintendencia, o es la superintendencia más marginada, vamos a decirle el nombre, si se puede decir, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Sí. Sin ofender a nadie. ¿Por qué es marginada? Es la única superintendencia que su presupuesto es prácticamente cero.
Es muy poco. Muy poco, muy poco. Entonces tienen muy pocas herramientas para poder regular como realmente se necesita. Y viniendo... Y desarrollar su trabajo como lo que es, y los seguros regulador. Pertenecen a un área financiera, lo que es contradictorio totalmente. Sí. Sin embargo, nuestro superintendente Julio César Valentín se le ve el deseo. Ya es agonía, ya no es deseo. No, se le ve... Porque él quiere hacer muchas cosas, pero no puede. ¿Cómo va a poder? Bueno, pero por lo menos el primer paso es tener la intención real de hacer cosas para poder evolucionar. Luego de ahí lo que hay que arrear y empujar, y que medios como nosotros, que estamos vinculados al gremio, ayudemos a tratar de apoyarlo en sus iniciativas. ¿Qué batalla? Igual déjame decirte que los distintos ADOCOSE, CADOAR, toda esta gente también deberían hacer más fuerza, porque al final que se regulen todas estas cosas que están mal, se revierten en cosas buenas, positivas para todos nosotros. Sí, eso entiendo. Hay cosas que yo no entiendo por qué no suceden. Sí. Hay cosas que no entiendo. Pero mira, Hamlet, déjame hacer un paréntesis antes de irnos a la pausa, que nos están haciendo un poquito de señas, y hacer una observación o un llamado a nuestros queridos amigos de Santo Domingo Motors, específicamente el área de taller. Yo pensaba que esto era una etapa superada hace 1 año, 2 años, ya que la pandemia nos trajo como modalidad la necesidad y la escasez de piezas de los vehículos que necesitan ser reparados en estos concesionarios. Pensaba que eso había sido una etapa superada porque dejé de escuchar quejas por un buen tiempo, pero resulta que no. Resulta que todavía Santo Domingo Motor está en pandemia. No puede ser posible que un vehículo con un reclamo de hace 2 o 3 meses, esperando una pieza de ese vehículo para poder ser ingresado y reparado, te tengan todos los días, toda la semana, que no saben, no tienen ni siquiera un estimado de la fecha de cuándo llega esa pieza a su taller. Es decir, que un vehículo que a usted se le dañe, que tenga un siniestro y lo ingrese a Santo Domingo Motor, al taller de Santo Domingo Motor, posiblemente vaya a durar en ese taller 3, 4, 5, 6 meses en reparación, porque ellos no tienen las piezas y la información que dan siempre es que la pidieron, pero que todavía no ha llegado. Eso es inaceptable en el 2025 todavía, con las herramientas que existen, con un mercado prácticamente estable para poder tener un stock de mercancía, de repuesto decente, por lo menos para hacerle frente a los reclamos que puedan tener. Y ustedes me dirán, bueno, pero si se me acaban. Hay una herramienta que se llaman estadísticas, que te dice el promedio de reclamos que usted atiende por año, y eso mantiene un comportamiento año tras año, lo que le indica a usted que usted puede de manera promedio tener un almacén con la cantidad promedio que ya usted viene reportando históricamente y acercarse por lo menos al número que necesita hacerle frente para esto. Un concesionario que cada año vende más y más vehículos comunes, porque tampoco son vehículos extraños, son vehículos comunes, que usted sale a la calle y ve miles de estos vehículos rodando en la calle y usted no encuentra la pieza, o ellos no tienen la pieza para poder repararse. Y en eso se pasan 2, 3, 4, 5 meses en ese tema. Entonces es inaceptable. Esto es una crítica constructiva, un llamado para que presten atención a esta parte de su gran empresa. Y nada, espero que resuelvan eso. Y este caso no me lo comentó nadie. Es un caso que estoy viviendo yo de manera personal con un cliente, y no ha habido forma de que esa pieza llegue al país. Así que le pido por favor que actúen en ese sentido. Es un mal de muchos concesionarios. Realmente es un mal de... Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Seguros TV a través de BTV Canal 32. Y como dijimos, Jonathan, en el bloque anterior, tenemos invitado que por más está decir que es de la casa, sí, señor Rafael Ledesma. Sí, claro que sí, que nos ha aportado muchas veces en otras oportunidades. Director de Operaciones y Reclamaciones de Max, Corredor del Seguro. Rafa,
qué bueno tenerte una vez más. Tú sabes que este es tu programa. Gracias por la invitación. Lo que estoy esperando ya, vamos a ponerme en nómina, ya como parte del staff de aquí de Seguro TV. Coming soon. Rafa, el tema que nos llamó la atención para comentar, para que nos orientes en el día de hoy, estamos hablando de STP, que es básicamente el seguro de movilización y almacenamiento, que es un tema, nosotros somos una isla y importamos y de hace un tiempo para acá, gracias a Dios, toda la parte de exportación también poco a poco ha ido calando. Háblame, ¿de qué se trata este tipo de póliza? Mira, la póliza de STP básicamente es una póliza que cubre el inventario de una empresa, en donde abarca un espectro 360 de la gestión. Dígase, importación de materia prima, el transporte desde origen terrestre, ya sea tren, camión, transporte marítimo a la República Dominicana, llega al almacén del cliente, esa materia prima se convierte, entonces se cubre el almacenamiento de esa existencia, de esa materia prima, cubre también el producto terminado, cubre la exportación de ese bien, si esa empresa tiene exportaciones, y también tiene una particularidad de que hay una interrupción de negocios implícita en la póliza, porque la base de evaluación es el valor de venta de ese producto terminado. Entonces, si hay alguna pérdida durante el último tramo del proceso de ese inventario, también entonces se calcula ese diferencial donde está la utilidad dentro del precio de venta, que vendría siendo una interrupción de negocio, una pérdida de beneficio. Ok. Entonces, a ver, ¿qué tipo de empresa? Porque por lo que tú me estás diciendo, estamos hablando de industria de un tamaño determinado. Y eso me pone en contexto. O sea, que lo veo perfecto para todo lo que es producción y exportación, ¿verdad? Pero, ¿qué ventaja competitiva me da eso, por ejemplo, de yo tener una póliza de incendio o una TRP, todo riesgo propiedad, ¿verdad? Robusta en mi empresa, y contratar una declarativa marítima para hacer el transporte? Mira, la ventaja que te da es la consolidación de todo ese proceso. El seguro, como la vida, es muy dinámico y obedece a necesidades particulares de los clientes. La póliza de STP surge hace ya varios años atrás, donde había una necesidad de aseguramiento específica, el encarecimiento de las pólizas en su momento, ya sea por la disminución de las capacidades y también por los reclamos, encarecía mucho todo el tema de la póliza ya a ese nivel tan macro, porque es una póliza diseñada para clientes de cierto nivel que manejan unos niveles muy interesantes, hablamos de decenas de millones de dólares de inventario. Entonces se crea ese producto que tiene reaseguradores muy específicos. Entonces la ventaja fundamental es que liberas capacidad de tu póliza de todo riesgo propiedades, sacando la parte del inventario de allí. Entonces, la póliza de todo riesgo propiedades pudiera, por la poca necesidad, o tal vez por no tener esa gran necesidad de reaseguro facultativo, entonces pudiera abaratar eso, ser el riesgo, hacerlo más apetitoso para los reaseguradores. Entonces hay reaseguradores específicos para el ramo de STP. Entonces, adicionalmente a eso, en términos de costo, de la forma en que yo veo el producto, y ha sido mi análisis, es que tú tienes el transporte gratis. No es gratis, porque nada es gratis, alguien lo paga. Claro. Pero cuando tú sacas el costo de ese producto, la mayor parte, el mayor peso de ese costo lo tiene el inventario, el aseguramiento del inventario. Claro. Ya la parte de transporte es una muy mínima parte, que al final cuando tú comparas ese producto de STP con esa póliza de transporte marítimo, transporte terrestre, como un sola, la diferencia es abismal. Yo he tenido situaciones en los casos que he trabajado, la diferencia tú teniendo
todo riesgo de propiedades y STP aparte es alrededor de un 15 a un 20% de diferencia en prima. Es mucho, y sobre todo cuando estamos hablando de volúmenes tan grandes, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tú estás hablando de valores asegurados, 20, 25, 30, 40, 50 millones de dólares, cuando tú hablas un 20% de diferencia, mueve la aguja. Sí. Sí, se mueve. Sí. Se mueve. Sí, no, se mueve. No, la mueve no, cae la voltea. Mira, existe la posibilidad, esto te lo hago como una pregunta para que el público también se identifique, de tener la STP y la TRP en conjunto. Sí, claro, es obligatorio, porque tú tienes otras propiedades, edificación, tienes maquinarias, que no están cubiertos por la STP. La STP es única y exclusivamente inventario, existencias. Ya la otra parte, si debes asegurarla por una póliza de todo riesgo de propiedades y el factor financiamiento de estas empresas juegan mucho o mantienen siempre una línea de crédito abierta que debe de estar respaldada por un endoso de cesión que es aplicado ya sea a las maquinarias, ya sea a la edificación, porque ya la parte de existencia, la garantía es la pignoración de esa existencia. Bajo el esquema de una póliza de todo riesgo de propiedades, tú no endosas la existencia por la volatilidad de ese rubro. Entonces, básicamente, ¿es declarativa? No es declarativa. No, no es declarativa, se establece una prima mínima. Mira, yo el primer año te voy a cobrar, tú me declaraste 30 millones de dólares, yo te voy a cobrar esa prima de depósito, que como se llama. Entonces la póliza se actualiza en base a tus niveles de existencia para el año subsiguiente, de existencia y de transporte. Ok. Tú mencionaste, y esto para que Michael no diga a nosotros que aplatanemos. Que no entendió nada lo que... Cuando tú hablaste de colocación facultativa, ¿de qué se trata? Mira, la fuente de recursos para el aseguramiento de una aseguradora viene de dos partes. Capital propio, que es muy limitado. Entonces, para poder dar al frente a riesgos más grandes, las aseguradoras tienen que buscar respaldo, tienen que buscar un apoyo fuera en los mercados de reaseguro. El reaseguro se divide en dos. Esto creo hasta por ley es así. Sí, claro. Hasta por ley. El reaseguro tiene dos vertientes fundamentales. El reaseguro contractual, que es donde la aseguradora va a un panel de reaseguradores y le dice, mira, esta es mi cartera, esto es lo que yo estoy dispuesto a asumir, esto no estoy dispuesto a asumirlo. Entonces ese reasegurador, por un contrato que es como si fuera un saco, ellos te dicen, mira, tú puedes contratar estos riesgos, estas son mis exclusiones y esta es mi tasa mínima con la que yo trabajo. Y eso es un saco que la aseguradora va echando ahí, pero ese saco se va llenando porque tiene una capacidad. Claro. Entonces, para la parte cuando el saco se está llenando o para aquellos riesgos que están excluidos por el contrato, viene el reaseguro facultativo, que ve los riesgos caso por caso. Por ejemplo, el tema de STP... Que es más costoso. Sí, es más costoso. En el caso del STP, en donde las aseguradoras locales no tienen un contrato para ese ramo en específico, se tiene que ir siempre y verlo caso por caso a reaseguro facultativo, o sea, que es el caso por caso. Son negociaciones particulares. Eso no es una canasta donde yo te contrato y te ahí cobro todo eso. Ahí tú no tienes discreción para contratar. Exacto. Tú tienes que irte ya a los mercados específicos de reaseguro, plantearle el caso a esos reaseguradores y ellos te dicen, sí, yo lo asumo, esto es lo que cuesta. Sí, pero indudablemente es una carga adicional al momento de tú calcular la prima. Claro. No, porque tú tienes que sumar las dos coberturas y tú tienes todo riesgo de propiedades y tienes STP. Al final, tu costo total del riesgo para tu patrimonio en esa parte tienes que sumarle las dos. Sí. Pero fíjate cómo este tipo de póliza puede ayudar con la carga que tiene la TRP, la todo riesgo propiedad, porque esa parte importantísima
compone en la TRP el inventario, ¿verdad? Sí. Que es un peso adicional, tú puedes perfectamente porque cambiarlo de lugar. si la actividad de esa empresa no está excluida por el contrato, tú puedes alimentar tu contrato con esa TRP, pero si tú tienes un valor asegurado de 100 millones de dólares, vamos a poner, tú en vez de llenar el saco con 100, lo llenas con 70, tú tienes 30 de rejuego. Entonces, ese 30, que es del inventario, tú lo llevas a reaseguro facultativo y te liberas de esa carga en ese momento. En las importaciones, este tipo de producto, este tipo de póliza, ¿cómo funciona, por ejemplo, si yo tengo yo importo a República Dominicana abanicos, vamos a decir, desde China? ¿Cómo me funciona este producto si yo lo contrato? Claro, obviamente tengo que traer 500 millones de abanicos, ¿verdad? Para llegar a los números de importancia a lo que esto puede tener cobertura. Sí, pero puede sonar mucho, pero aquí hay empresas que manejan esos volúmenes. Claro, que manejan esos volúmenes. Claro. Entonces, yo compro en la fábrica desde aquí, desde República Dominicana, por internet, me conecto en la fábrica, pido los 500,000 abanicos, 500,000 cosas, accesorios más. Ya comienza la cobertura, contrato la póliza, la STP, comienza desde que compré, de que facturé, ¿verdad? El transporte desde la fábrica hasta el puerto donde va a embarcar para venir a la República Dominicana. Me cubre desde ese puerto de China hasta el puerto en República Dominicana, el almacén en China también en el puerto, el almacén en República Dominicana luego de desembarque y el trayecto hasta mi almacén. Tengo todo esto cubierto. Sí, toda esa parte, o sea, es... La STP, Rafael Ledesma la define, o sea, literalmente, traduciéndolo de inglés a español, el nombre es Stock Throughput. Es el inventario puesto o traído a través de todas sus vertientes. Entonces, desde que el bien que tú estás comprando sale de la fábrica donde tú estás comprando hasta que llegue aquí. Sin importar el medio de transporte. Sin importar el medio de transporte, está cubierto. Lo que pasa es que en nuestro país, salvo el Central Romana, si la memoria no me falla, son los únicos que transportan bienes en trenes. Nosotros es camiones, barco y avión. Pero ya en otras partes del mundo, o sea, los bienes se transportan por múltiples, por múltiples formas. Pero desde que sale de fábrica hasta que llega aquí y viceversa, tiene cobertura tu bien. Entonces, el transporte marítimo funciona igual que una póliza normal de transporte marítimo. Cuando llega a aduana, tú haces, el cliente llena su formulario que le corresponde para entregarle a aduana su certificación. Y es lo mismo, tú tienes un reclamo, se activa igual. O sea, no hay ninguna diferencia entre una póliza normal, por ejemplo, de transporte marítimo y STP. No hay diferencia entre la póliza de transporte terrestre y la STP. No hay diferencia entre la póliza de todo riesgo de propiedades normal que nosotros conocemos con STP. El proceso es igual. Lo único que una los consolida y otra, como dice el mercado, se llama standalone, que están por sí solas. Aquí están consolidadas en una sola póliza todas las coberturas. Y al momento de un reclamo, ¿cómo funciona el tema de los deducibles? Mira, el deducible de la STP para el tema del inventario, en mi experiencia, suele ser más competitivo que la de la póliza de todo riesgo de propiedades, porque se establece un deducible flat, un deducible único de 200, en los casos que he manejado son $250,000. En el caso de la TRP, que tiene un porcentaje, un 10%, 5, 10, un 2%, que es el usual, un 2% de la pérdida con un mínimo. Vámonos al caso de que tú tengas un inventario de $30 millones. El deducible del STP son $250,000. Si te vas a TRP, sería $600,000. Claro, o sea que tú tienes casi el doble y un chin más. Sí, ya de entrada. De entrada. Ya en la parte de transporte, el deducible son similares, que es el 1% del valor transportado. Rafa, y antes de irnos, te digo Rafa, porque ese es mi hermano. Hay un pequeño componente de informalidad por el cariño que nos tenemos. Así es.
Y antes de irnos a la pausa, te preguntaba... ¿Y son frente en domino? No, el 1 o el 2, el 1. No, depende. Pues sí, te preguntaba, tú sabes que aquí hay rublos, riesgos, giros de negocio, que la verdad es que es como el diablo a la cruz. Sí. Cuando se menciona aquí tabaco, por ejemplo, no es un giro apetitoso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de velas o se habla de plásticos, obviamente eso es todo un reto sí. Para colocarlo y para manejarlo. Entonces, yo escuchándote y aprendiendo de tu exposición, se me ocurre pensar que para este tipo de riesgo, donde tú haces lo industrializas aquí, con la materia prima que viene y luego lo sacas, este tipo de póliza tiene limitaciones con esto. Mira, todos los riesgos son particulares. Yo no creo en riesgos más o menos volátiles. Sí. Para mí todos los riesgos son iguales. Donde tú tienes que ver es cuáles son las medidas de protección que tiene ese cliente para mitigar, principalmente en esos rubros que tú me mencionas, el miedo más grande de la aseguradora es el incendio. Claro. Entonces, ¿qué mecanismo tú tienes para poder mitigar un poco o considerablemente la ocurrencia de una situación, la ocurrencia de un incendio? Entonces, nosotros hemos sido capaces, nosotros en Max Corredores de Seguros, hacemos nuestra gestión de manera directa en varios riesgos en los mercados de reaseguro facultativo y hemos recibido respuestas positivas a los requerimientos. En el caso, nosotros tenemos, por ejemplo, un caso de velas, en donde fuimos capaces de colocar la póliza de CTP a pesar de situaciones que hubo y que con la ayuda del cliente y haciendo un reporte de inspección bien robusto, enseñándole a los reaseguradores que este cliente cumple con todas las medidas de seguridad, fuimos capaces de colocar esa cobertura sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, aquí hay un trabajo conjunto entre el cliente y su corredor de seguro en el tema de la mitigación de riesgo. Nosotros, como corredores de seguro, tenemos que tener la capacidad de hacer un reporte de inspección, no basarnos solamente en el de la aseguradora, nosotros hacerlo, hacer un levantamiento pormenorizado de sus instalaciones y hacerles recomendaciones. Mira, en la forma en que está tu planta física en este momento, de repente no es lo suficientemente robusta en temas de seguridad para nosotros hacer una colocación, para nosotros poderte conseguir el seguro que tú necesitas. Entonces eso va acompañado de recomendaciones. Mira, tiene que tener una bomba contra incendio, los sprinklers, tiene que tener 700 extintores, el tema de la supresión con agua o supresión con gas, ese tipo de recomendaciones. Y eso también va de la mano con ser honesto con el cliente y sentarlo, verlo a la cara y decirle, mira, en estas condiciones tu riesgo se considera no asegurable. Vamos a hacer el intento, pero no te garantizo que yo pueda traerte tal vez la solución que tú necesitas o que tú estás queriendo. Y mucho menos en el mejor de los escenarios. Exacto, en el mejor de los escenarios, porque tú tienes que tener las conversaciones duras y blanditas también con los clientes. Decirle, mira, es que tú no tienes condiciones aquí de aseguramiento. O sea, básicamente, tú le estás diciendo a la aseguradora, págame, porque aquí con cualquier chispita esto se va a ir. Entonces, es un trabajo en común para hacer un riesgo asegurable, un riesgo apetitoso, un riesgo bien visto por los mercados, porque esto no se queda aquí, esto se va afuera. Claro. Entonces, hay unos criterios muy claros, muy establecidos de los reaseguradores y también de las aseguradoras locales que trabajan con ese tema, que son muy enfáticos con los clientes, con la medida de protección, para que su riesgo sea asegurable, perdón la reiteración. Sin embargo, eso también da el traste con mejores primas, mejores condiciones. Y mejores condiciones en cuanto a deducible también. Entonces eso va a favor siempre del cliente al final de la jornada.
Sí, así es. Aquí se da mucho, Rafa, que, por ejemplo, los parques de zona franca se hacen y quizás cumplen con el mínimo que le exige la ley, pero es el mínimo. Sí. Pero ese mínimo que le exige la ley es base a un estándar, pero luego se instalan distintos tipos de giro de negocio dentro de esa zona franca que obviamente pueden aumentar vamos a decir, la exposición al riesgo, ¿verdad? Sí. Porque obviamente no es lo mismo, por ejemplo, que yo, ¿qué te digo? Que yo en esa zona franca procese oro, ¿verdad? A que yo procese plástico o que, ¿verdad? Que tenga combustibles dentro de mis instalaciones y esa serie de cosas. Entonces, se da mucho la poca cultura que hay en sentido general y que se entiende que todo lo que es seguro es más un gasto ¿verdad? Que una solución. Que una solución. Todo esto se da hasta que ocurre el problema. Cuando ocurre el problema, se siente el gran alivio cuando se ha tenido el seguro, y cuando no se tiene el seguro, entonces aquí viene viene el lamento. Claro, sin lugar a dudas. Pero es todo un tema. Es un poco contraproducente lo que pasa, por ejemplo, con las zonas francas, que son gestionadas por profesionales que tienen un alto conocimiento de la gestión de riesgo. Sí. Entonces, muchas veces cuando tú vas, tú dices, wow, pero aquí hay muchas oportunidades de mejora. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Y adicionalmente a eso, los regímenes de zona franca tienen un componente muy particular, que es el cúmulo. Hay mucho dinero, hay mucho capital concentrado en una sola ubicación, porque una zona franca por ejemplo, para el riesgo de huracán, es una sola ubicación. Claro, claro. Las separaciones entre plantas muchas veces son muy pequeñas para el riesgo de incendio, donde una propagación es altamente probable. Entonces, se ha ido trabajando, eso se ha ido mejorando poco a poco. Los clientes, afortunadamente, gracias a Dios, han ido tomando conciencia de la gestión integral de sus riesgos, incluyendo la transferencia de riesgo, que es el seguro, y han puesto su sistema de mitigación de incendios, sus alarmas, sus sprinklers, cómo almacenan, cómo estiban. O sea, toda esa parte se ha ido mejorando muchas veces por la recomendación de la aseguradora, que tiene unos profesionales de primera línea. Va un abrazo, a mi amigo y hermano, el ingeniero Arsenio Borges, el director de inspección de Seguros Universal, que ellos hacen un acompañamiento al cliente y mantienen el seguimiento a esas recomendaciones durante la vigencia de la póliza. Rafael, me da mucha curiosidad tener tu opinión como experto no solamente en el área, en la parte bonita del negocio, sino en la parte que es bonita porque tú suples una necesidad en el momento del problema, que es la reclamación. Uh-huh. Sin embargo, la reclamación viene de un siniestro, o sea, claro, que es satisfactorio, pero no bonito. Es satisfactorio, pero no bonito. ¿Tú no consideras que aparte de ese expertise que proporciona la aseguradora para evaluar, o sea, a través de la inspección, de una inspección robusta, de tu experiencia cuando tú vas y visitas a un cliente y das tus propias sugerencias, ¿tú no crees que el gobierno como tal, o sea, los estamentos, vamos a decir, Proindustria o los reguladores de esta zona franca, por ejemplo, en este caso, deberían hacer más hincapié en que en que se establezcan condiciones que sean más, que mitiguen la posibilidad de este tipo de riesgo? Porque vamos a estar claros, o sea, si Dios libre, una zona franca de esa se va, la que no está asegurada o no está asegurada satisfactoriamente, el gobierno termina en una forma u otra metiendo la mano, porque es parte del productor, claro, es parte del aparato nacional productivo del país. Entonces, ¿no te parece que debiese? Sí, mira, definitivamente hay un manual, o sea, una norma, un protocolo, claro, de obras públicas
para el tema de las empresas, de las edificaciones, cuya función principal es la de preservar vidas y después preservar los bienes, que es la norma de incendio y de gestión de las estructuras, que es la base por la cual las aseguradoras hacen sus informes de inspección. Eso se hace. Ahora bien, el seguimiento, la supervisión, yo no estoy seguro que se haga mucho, honestamente. Las empresas sí tienen su propio departamento de seguridad ocupacional, sí, que se encarga de la protección de los empleados. Tienen un cuerpo amplísimo de mantenimiento que se encarga de valga la redundancia, de mantener en condiciones óptimas las estructuras, la maquinaria, etcétera. Sin embargo, mi recomendación es al público, haga su esfuerzo usted. Claro. Porque es su patrimonio. Haga su esfuerzo usted y no le demos tanta responsabilidad al Estado. No quiero usar la palabra gobierno, al Estado, que el Estado tiene sus problemas y hay mucho más personas con situaciones que dependen del Estado, sí, que la empresa privada. Los empresarios deben de tomar responsabilidad sobre sus negocios, entre esas partes, sí, que tú mencionas, y átese a la norma, cumpla con la norma, pero preocúpese por su patrimonio. Es muy difícil usted al día de hoy, y lo hago mirando a la cámara, tener su negocio, usted levantarse temprano, ir a su negocio, pujar, hacer dinero, cambiar vidas, tener empleados, y de la noche a la mañana usted perderlo todo. Así es. Duro. Independientemente tenga o no seguro. Claro. Porque esa paralización de la empresa le genera mucha incertidumbre. Es traumático. Es muy traumático. Yo tuve un caso que ha sido el caso que yo más grande que he gestionado. El pago total fue alrededor de $15 millones. Y honestamente una empresa muy grande, y fue un daño parcial, muy, muy parcial. Y el nivel de ansiedad e incertidumbre que manejaban los dueños de esa empresa es algo que yo no se lo puedo describir. Y protéjase, hágalo bien. Si usted en vez de ganarse 13 puede ganar 2, pero su empresa está en óptimas condiciones de protección y de cuidado, tanto de sus bienes materiales como de su capital humano, que también es súper importantísimo. Así es. Hágalo, gánese un peso menos. Y usted va a ver que eso le va a traer una estabilidad emocional y tranquilidad. Claro. Tú hablas de la condición que vivieron esas personas que tú le asististe, estando asegurado. Estando muy bien asegurado. De una incertidumbre indescriptible. Imagínate tú el que no esté asegurado. El que no esté asegurado. Además, la salvación es individual, ¿verdad? Sí, la salvación es individual. Modesto y aparte, este es un cliente que estaba muy bien asegurado. Nosotros no tuvimos situaciones con falta de cobertura, sí, ni que mira que esto, no, nada de eso. Fue un proceso largo porque incluía 3 rubros, o sea, fue un reclamo muy complejo, pero sin embargo en el interín sí, en el interín, porque lo que te digo es que, o sea, el mismo proceso de tú restablecer tu producción, restablecer las ventas, tú tienes contratos de producción, sí, porque muchas veces no es que tú compras un vaso y vendes un vaso, o sea, hay un proceso de manufactura, claro, que tú tienes que hacer. Y compromisos claro, a tus contractuales. Claro, con penalidades altísimas, que si tú no cumples con ese número, aparte de la pérdida del beneficio de tu negocio, encima de eso tú tienes penalidades donde tú tienes que sacar dinero de tu bolsillo para indemnizar. Y son fuertes, realmente son fuertes. Y pago de intereses, préstamos, cosas, productos financieros y demás. Rafael, tenemos que irnos desafortunadamente. Más que agradecido por haberte tenido aquí en este espacio y de verdad súper interesantísimo. A ustedes, gracias por la invitación y esperemos vernos pronto. Claro. Espero que a todos ustedes les haya servido esta cátedra que nos dio Rafael Ledesma. Señores,
se esperan muchos huracanes, se espera tormenta. Viene mambo. Viene, va a estar bien movida. El 25 va a estar bien movido. Así bien que activo. Una vez más. Llámenos, ahí están los teléfonos. Y si no, acérquese a la aseguradora de confianza, de su preferencia o a su asesor de preferencia. Y por favor, oriéntese, pero proteja sus bienes. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Así es. Y recuerde también en nuestra página web, segurostv.com.do, donde funciona prácticamente como un periódico. Encontrará todas las informaciones del sector asegurador, nuestros propios videos, estos programas y cualquier otra información que necesite desde ahí mismo. Feliz tarde, feliz domingo. Feliz Hasta luego.